Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Espero que te encuentres muy bien, que tengas un 2023 de mucho éxito, de mucha salud y que logres todos tus proyectos, pero sobre todo que tengamos muchísimo boxeo. Soy tu amigo José Matos y es un gusto para mí poderte compartir mi opinión de esta pelea que cerró el 2022. Algunos tuvieron que madrugar porque, como sabrán, la pelea fue en Japón y nosotros los que vivimos aquí en México pues tenemos que madrugar. Pero valió la pena, sinceramente. Creo que fue una pelea movidita, muy interesante. No era lo que esperábamos, ¿verdad? Porque nos imaginábamos algo más intenso. Sin embargo, creo que la pelea fue de mucha estrategia. Ambos peleadores con estilos diferentes, con estrategias diferentes, pero finalmente dieron un espectáculo bastante atractivo. Repito, no es un peleón como estamos acostumbrados a las guerras que nos dan los peleadores nipones, pero tampoco podemos decir que fue una mala pelea. El resultado final fue un empate mayoritario. Estuve leyendo muchos comentarios. Pensé que hubo polémica. Algunos me dijeron, no, no hubo polémica. Yo vi ganar a Franco y yo vi ganar al peleador nipón. Realmente creo que el empate estuvo bien, fue justo, es un resultado bastante bueno. No digo que sea malo, claro. Algunos esperábamos que Kazuto Yoka ganara la pelea. ¿Por qué? Sabíamos que Joshua Franco venía de una inactividad y pues Kazuto Yoka ha tenido peleas interesantes como aquella contra el Chihuahua Rodríguez. Ha tenido rivales ahí bastante buenos, pero ambos campeones del mundo tenían muchas cosas que ofrecer. Simplemente la pelea se desarrolló de esta manera, viendo a Joshua Franco utilizando su jab desde el primer round. Vimos a Joshua Franco marcando la distancia, metiendo rectos. La pelea de Kazuto Yoka fue hacia atrás, con el pasito hacia atrás, retrocediendo, usando por momentos los pasos laterales, pero contragolpeaba. Y eso es importante para los jueces. Ellos valoran también esto. No importa que un boxeador vaya para atrás, repito, si contragolpea de manera efectiva, eso se considera. Entonces, que también vimos de Kazuto Yoka, que si bien no tuvo tanto volumen de golpes respecto a Joshua Franco, sí castigaba bien al cuerpo. Ese ganchito al hígado que metió me gustó mucho. Y la precisión que también tuvo. Tiraba dos golpes y le entraban a Joshua Franco. Por ahí del round 9 vi que incluso entra el peleador estadounidense y es contragolpeado por el peleador nipón y dos rectos le entraron al rostro. Lo mismo sucedió en el round número 11 y en el round número 12, que son detallitos ahí que muchas veces en un parpadeo se te van. Y esto es difícil para los jueces también. Fue una pelea realmente considero difícil de calificar, porque por momentos Joshua Franco metía golpes, atacaba, el otro recibía, pero Kazuto Yoka también movía la cintura, entonces respondía de manera muy efectiva. Esto se toma en cuenta para efectos de calificación y por ende se reflejaron al final en las tarjetas. Si no estoy mal, dos jueces dieron empate y uno vio ganador al peleador estadounidense. Repito, no es un resultado malo, creo que no está nada mal esta. Ahora, ¿qué sucederá? Recuerden que es una categoría en la que compite Juan Francisco el Gallo Estrada, peleador muy interesante. No sabemos qué vaya a pasar. A mí me gustaría ver una revancha entre Kazuto Yoka contra Joshua Franco, pues para quitar toda duda, disipar toda duda de ver quién es mejor. Pese a la inactividad que tuvo Joshua, creo que hizo una pelea bastante buena. Trae una estrategia, sabe la peligrosidad de Kazuto Yoka, que si bien no tienen pegada, ninguno de los dos boxeadores tiene una pegada fulminante, sí saben colocar bien los golpes para hacer daño, ir mermando a su rival y al final meter ese golpe que les resulte crucial para llevarse una victoria de manera contundente. Creo que estuvo bastante bien y quiero señalar algo en esta pelea que me llamó mucho la atención, me gustó muchísimo y es de verdad que esto es bueno para el boxeo. Vimos a una mujer trabajando esta pelea de campeonato del mundo de Puerto Rico, Melba, tengo el nombre por acá, Melba Santos. Muy bueno esto porque
Independientemente que sea mujer o no, esto no tiene nada que ver. Se trata de seres humanos. Sabemos de que la balanza muchas veces está a favor de nosotros los hombres para este tipo de trabajo, pero esto es muy bueno, que las mujeres, todas las personas tienen la capacidad, cualquiera puede desempeñar este trabajo. Pero hasta hace unos años era muy complicado ver a mujeres desempeñar esta función tan importante dentro del boxeo, que es fundamental para salvaguardar la integridad de los púgiles. Ahora, ¿por qué digo que hizo un buen trabajo? Desde el primer round estuve muy pendiente de las acciones de la referee, los movimientos que ella manejaba. Sí hubo momentos en los que se quedaba parada, y esto sabemos que el referee se tiene que estar moviendo, pero es un detalle que no afectó el desarrollo de la pelea. La vimos con autoridad, sin protagonismo, que eso es muy importante. Habíamos visto peleas del 2022 que de verdad, híjole, daba mucha pena ver al referee. Creo que sabían que los estaban viendo las cámaras, la televisión está presente, y parece que eso los motivaba a pecar de protagonismo. Los protagonistas son los boxeadores, nadie más. Si no se nota que el referee está presente en la pelea, quiere decir que está haciendo un buen trabajo. Yo así vi a esta chica que manejó bien la pelea, que este tipo de peleas de pesos pequeños son muy complicadas para los referees. Golpes muy rápidos, algunos están bajitos de estatura, y si tú tienes cierta estatura, muchas veces te tienes que agachar tantito para poder ver los golpes, sobre todo los uppers. Que claro, en esta pelea no estuvieron presentes muchos uppers, que creo yo que eso le pudo haber favorecido un poquito más a Kazuto Yoka cuando entraba Joshua Franco. Entraba muy frontal, bajaba las manos, y creo ahí que si el nipón hubiera metido unos uppers más certeros, sí hubiera lastimado al peleador estadounidense. Volviendo nuevamente al tema de esta chica referee, de verdad un aplauso. Mis sinceras felicitaciones, un trabajo buenísimo, centrada en la pelea, se desarrolló muy bien. Y también, ¿qué quiero señalar? Cuando muchas veces no ves tantas infracciones, quiere decir que a lo mejor la referee buscaba el momento oportuno para llamar la atención, que también esto se puede hacer durante los rounds, el minuto de descanso, ¿no? Después de que termina el round, tú puedes ir a la esquina y le das las instrucciones pertinentes tanto a los boxeadores como a las esquinas. Por eso es fundamental también el tema del idioma, ¿no? Que en este caso el universal sabemos que es el inglés, porque en el momento que suena la campana, el referee debe evitar estar hablando con los boxeadores, hacer señas innecesarias. Entonces se deben de ocupar lenguaje universal, las señas universales, y eso es todo lo que uno tiene que hacer. No tienes que ser protagonista, no tiene uno nada que platicar con los boxeadores. Para eso se le dan las instrucciones en los camerinos, y le puedes ir reiterando en el minuto de descanso cuando termina las acciones del round. Recordar que el round dura 4 minutos, 3 de combate y 1 de descanso en el boxeo varonil. En el boxeo femenil son 2 de acción, de combate, y 1 de descanso. Entonces ese descanso puedes aprovechar para llamar la atención a los peleadores. Enhorabuena para Melba Santos de Puerto Rico. Y respecto a la pelea de Joshua Franco y Kazuto Yoka, yo sí quiero ver una revancha. Coméntame qué piensas de esta pelea, déjame en los comentarios, y nos vemos muy pronto. Mucho éxito, muchas gracias.